Él es médico por la Universidad La Salle. Cursó la maestría en didáctica de las ciencias de la salud en la Universidad Anáhuac y obtuvo el doctorado en ciencias biomédicas con énfasis en neurociencias en el Instituto de Neurobiología de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Actualmente se desempeña como director del programa académico de medicina de la Universidad Anáhuac, Querétaro. Además, colabora como consultor y revisor científico en la industria farmacéutica y en el ámbito editorial. Él es académico de la Academia Nacional de Educación Médica y miembro del Comité Científico de la ANFEM. En los últimos años, su interés y línea de investigación se han centrado en tender puentes entre la neurociencia cognitiva y el uso de la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje y la enseñanza efectiva. Es un gusto para nosotros, doctor Manzano, recibirlo esta noche. Gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Gracias, ¿no? El gusto es mío de haber recibido la invitación, de tener este foro, este espacio para hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que la verdad es que yo creo que de todas las cosas que doy pláticas y clases es el que más me apasiona, ¿no? Cómo potenciar el aprendizaje utilizando la neurociencia cognitiva, la ciencia del aprendizaje en beneficio de nuestros estudiantes. Pues voy a compartir aquí la pantalla, la presentación. Les invito a todas las preguntas que tengan, irlas haciendo a través de preguntas y respuestas. Es una cosa que está ahí abajo en su menú. Eso nos va a permitir hacer un buen seguimiento de las preguntas y para poderlas responder de manera adecuada y también marcar las que ya respondimos. Entonces, comparto pantalla, por favor, también en el chat, ese sí, el general o alguno de los administradores de ANFEM. Si llega a fallar mi red, tengo dos redes por cualquier cosa para que no haya mayor problema con la situación de red. Y bueno, pues no se diga más, empecemos con este tema que me parece sumamente interesante, sumamente importante y además muy aplicable, ¿no? No son de estos temas como que viven en digamos, en el Olimpo y nosotros no los podemos aplicar en nuestro salón de clases, sino todos ellos hasta los podemos aplicar con nosotros mismos para aprender mejor, ¿no? En la formación continua que tenemos. Tenemos un gran problema, tenemos muchos problemas, pero tenemos un gran problema que es la carga de conocimiento que hay, la cantidad de información que se genera. Eh, a veces nos falta ponerlo en perspectiva, pero fíjense en este dato en particular. El Gaiton en su quinta edición tenía 564 páginas. En su decimoquinta edición, la que tenemos ahorita, tiene 1250 páginas y es un libro de pregrado, es un libro que en teoría resume la cosa más básica, más simple, más dirigida hacia datos de alto impacto para el médico. Y aún así, más que se ha duplicado esta información. Pero esto no es todo, sino que sabemos que se incrementa la información de una manera desmedida en todos los campos de las ciencias biomédicas. No solamente se enriquecen campos, sino se generan campos completamente de nuevo y esto es un problema para nuestros estudiantes. Es un problema porque ¿qué se tienen que aprender en un mundo donde existe tanta información? Y a veces llegamos a pensar que necesitamos impartir toda la información que existe y esto genuinamente, uno, es imposible y dos, creo yo que es incorrecto. Creo yo que hay que hacer un buen énfasis en tener un core curriculum, cosas que sí o sí, indelegablemente tengan que saber nuestros estudiantes, tengan que salir nuestros médicos egresados, pero difícilmente eso lo podemos trasladar al aula. Entonces nuestros estudiantes se ven así como en esta imagen, obviamente todas las imágenes están hechas o casi todas con inteligencia artificial y los vemos así frustrados, cansados, con una sobrecarga cognitiva terrible, pero además sin la personalización del aprendizaje que muchas veces necesita nuestro estudiantado. Nuestras aulas cada vez son más grandes, nuestras aulas cada vez tienen un profesor para 60, 70 alumnos, a veces un asistente de cátedra, pero la realidad es que hay masificación y en gran medida hay despersonalización del proceso de aprendizaje, siendo que sabemos desde hace muchas décadas, sabemos desde hace muchos años, que uno de los factores principales y prioritarios para fomentar el aprendizaje es este seguimiento personalizado que deberíamos de tener los tutores u profesores. Entonces, pues hay muchas formas de abordar este tema. En realidad, yo solamente les voy a dar uno de los caminos, obviamente políticas públicas, obviamente restricción de ingreso a la carrera de medicina, obviamente un enfoque dirigido hacia tener más profesorado de tiempo completo. Todo eso es muy importante, pero hoy vamos a ver uno de esos caminos. Y ese camino lleva
por o tiene la senda de las neurociencias educativas. Las neurociencias educativas, como podemos ver en esta imagen, pues en realidad pertenecen a un campo más grande que son de la ciencia del aprendizaje. Ciencia del aprendizaje que va a tener un poco de neuropsicología, un poco de neurociencias educativas, un poco de psicología educativa y a su vez se va a montar en distintas disciplinas como la psicología, la neurociencia cognitiva y propiamente la enseñanza. Las neurociencias cognitivas se encuentran aquí, forman parte, no son todo, o sea, no es toda la ciencia del aprendizaje que tenemos, pero es una parte, sin embargo, importante, imprescindible para fomentar un aprendizaje adecuado. Cuando hablamos de las neurociencias cognitivas para mejorar el aprendizaje, deberíamos estar considerando cosas como la codificación profunda, el aprendizaje activo, la práctica de recuperación y la repetición espaciada. Términos que posiblemente varios de ustedes reconozcan como importantes, pero que muchas veces no damos seguimiento en el aula a este tipo de cosas y preferimos, o incluso nosotros mismos cuando estamos estudiando algo, cuando estamos aprendiendo algo, seguimos con prácticas inadecuadas del pasado que honestamente no mejoran mucho y no fomentan mucho el aprendizaje a largo plazo. Estas técnicas suelen ser mucho más efectivas, pero consumen tiempo, a veces son antiintuitivas y tienen que realizarse bien para que una persona realmente aproveche de su poder. Si nadie de ustedes o si algunos de ustedes no están familiarizados con estas y cómo aplicarlas, bueno, pues espero que este webinar vaya a ser de su agrado y vaya a ser pues muy valioso para ustedes. Sepan ustedes que muchas de las cosas que vamos a ver hoy en el webinar y también en la parte sobre todo enfocada en inteligencia artificial, las vamos a ver en el Congreso de ANFEM que viene en Mérida en unos meses. Ahí vamos a estar dando un taller sobre inteligencia artificial, es el taller post-congreso, pero van a tener muchas oportunidades de aprender de mucha gente muy experta en este congreso. Creo yo que hasta hace poco mucho de este discurso que podíamos llegar a tener con respecto al uso de la neurociencia educativa, pues se quedaba en buenas intenciones, pero en una práctica que simplemente era irrealizable. ¿Por qué? Porque nos hacían falta las herramientas adecuadas. Un paso vino con la digitalización de propiamente de la información, pero necesitábamos algo más. Y ese algo más, creo yo, es la inteligencia artificial generativa y por eso llevo pues ya prácticamente 3 años de dar clases enfocadas en esto y en inteligencia artificial aplicado en cuestiones clínicas. La inteligencia artificial generativa no me voy a meter a decir qué es y qué no es, creo que ya han tenido muchos tipos de webinars con respecto a esto, pero sí les puedo decir que nos ofrece algo que antes no podíamos tener a menos de que tuviéramos un profesorado casi equivalente a la cantidad de estudiantes y es la personalización pero a escala. Fíjense qué importante, personalización a escala. Quiere decir que ya no necesitamos tener una gran cantidad de profesorado, obviamente siempre va a ser valioso el profesorado, pero ya no tenemos que tener una gran cantidad de profesorado para incidir en el 100% de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje eficaz, el aprendizaje efectivo requiere retroalimentación inmediata, práctica variable y repetición espaciada. Y no se los digo desde el escritorio de estar de administrativo en una escuela de medicina, sino se los digo directamente como profesor también. Doy clases de farmacología y curiosamente de historia y filosofía de la medicina. Y entonces, pues sé que muchas veces no podemos tener esta retroalimentación uno a uno con nuestros estudiantes, no podemos tener este abordaje con nuestros estudiantes para decirle, mira, te estás equivocando en esto, por esto, porque simplemente pues mi salón de farma tiene 64 personas y el de historia y filosofía 70 personas, ¿no? Entonces, muy difícil incluso a veces aprenderme sus nombres. La inteligencia artificial generativa puede automatizar estos principios y de hecho ya lo empieza a hacer, pero me preocupa que lo empiece a hacer de manera incorrecta. Y por eso creo yo que los profesores de medicina, las profesoras de medicina, tenemos la misión, tenemos la necesidad y tenemos la obligación de utilizarlo mejor que nuestros estudiantes. Y yo sé que muchos dirán, no, pero eso es imposible si son jóvenes, ellos obviamente ya se lo saben todo y no es cierto. La realidad es que yo que convivo muchas veces con estudiantes jóvenes, pues no saben programar, no saben utilizar herramientas avanzadas, ni siquiera a veces herramientas intermedias, ¿no? Entonces es falso que es por ser nativos digitales realmente tengan una sapiencia digital mayor que la que podemos alcanzar los que somos mayores que esta generación de nativos digitales.
Pero les digo que ya lo están utilizando. Fíjense la cantidad de millones de usuarios que tiene cada mes ChatGPT solamente. Solamente estamos hablando de ChatGPT de OpenAI. En agosto del 2025 alcanzaba 700 millones de usuarios diferentes al mes. Entonces, genuinamente, pues ya lo están utilizando. Hay que aprender a utilizarlo bien de forma correcta y es parte de lo que vamos a ver en la plática de hoy. Entonces, ¿qué pretendo hacer con esta plática? Bueno, pretendo unir dos campos. Pretendo unir el campo de la neurociencia del aprendizaje con la parte del uso efectivo de la inteligencia artificial, de tal manera de tender un puente entre dos visiones, dos cosmovisiones que a veces están peleadas o a veces simplemente no estamos entendiendo cómo se unen estas dos visiones. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas 25 diapositivas. Sepan ustedes que, bueno, son bienvenidos a tomar capturazos de pantalla si es que así lo desean, pero les voy a dejar colgado un enlace para que puedan descargar toda la presentación y también les hice una guía de cómo aplicar los principios que estamos viendo aquí para que lo puedan descargar con casos de uso prácticos, con algunos prompts que me han sido de utilidad para que ustedes tengan la posibilidad de utilizarlo. Y después vamos a dar otros comerciales ANFEM que también son importantes. Entonces, vamos con el subtema uno, la individualización del aprendizaje, este santo grial del aprendizaje que durante tanto tiempo hemos tenido como el parteaguas de lo que necesitamos hacer para que la gente aprenda de manera efectiva, individualizar. Lo primero que tenemos que desmitificar con respecto a la individualización del aprendizaje es una cosa que está completamente embebida en nuestro intelecto popular. Es prácticamente una cosa que todo mundo da por sentado y sin embargo sabemos desde las neurociencias que esto es un neuromito. Y varios de ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, ¿de verdad esto es un neuromito? Y sí, la evidencia apunta a que esto es un neuromito, que son los estilos del aprendizaje. Todos hemos escuchado a la persona que dice, no, aprendo mejor de manera visual, yo auditiva, yo kinestésica, yo necesito moverme. Y esto es una cosa que ha sido muy popularizada. De hecho, cuando doy este tipo de pláticas entre pedagogos, que casi siempre se me van al cuello no creo que para cosas buenas, supongo que para asesinarme, porque la situación es que genuinamente no les gusta escuchar esto, pero es que lo han estado escuchando durante tanto tiempo que piensan que es una verdad absoluta y total, y no lo es. De hecho, fíjense que en este artículo, que a propósito busqué un artículo relativamente reciente en Frontiers in Psychology, voltean a ver de nuevo a este neuromito que se ha pues descrito durante muchas ocasiones que es así, que en realidad no aprendemos mejor con nuestro estilo de aprendizaje y vuelven a encontrar los mismos resultados. Una cosa terrible. De hecho, hay algunos estudios que sugieren, y aquí para los que no estén familiarizados con esto del neuromito del estilo del aprendizaje, historia corta, es que uno aprende mejor respecto a un tipo de aprendizaje que es preferido por la persona. Es decir, si yo soy muy auditivo y consumo las cosas de forma auditiva, aprendo mejor. Si yo soy muy visual y consumo las cosas de forma visual, aprendo mejor. Si yo soy muy kinestésico y aprendo mediante prácticas y mediante movimientos, aprendo mejor. Sin embargo, la evidencia sugiere que no solamente no aprendo mejor, si yo soy una persona con mucha preferencia auditiva y consumo auditivamente las cosas, de hecho, eso podría actuar en detrimento del aprendizaje, o sea, podría yo aprender peor. Y entonces uno diría, pero ¿cómo? O sea, si en realidad estás consumiendo la información de la manera que te gusta y justamente por consumir la información de la manera que te gusta, haces menor esfuerzo cognitivo y como el esfuerzo cognitivo es una condición sine qua non para tener un aprendizaje efectivo, entonces no aprendes igual de bien. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos pues un giro de tuerca que usualmente no consideramos, donde buscar la manera que prefiero a veces es en detrimento del aprendizaje. Oye, Alfredo, ¿qué ha demostrado ser mejor? Utilizar varias herramientas al mismo tiempo, independientemente de que tú seas muy visual, comillas, comillas. A ver, yo no digo que no prefiera las cosas visuales o auditivas o kinestésicas, eso es una preferencia, esa existe, ¿no? Esa existe de manera subjetiva. Aquí el punto del neuromito es que aprendes mejor con esto. Y entonces aquí lo que podemos hacer es consumir la información desde distintos tipos de fuentes para que realmente lleves un aprendizaje mejor mediante una mejor carga cognitiva. Sin embargo, la inteligencia artificial nos va
a permitir personalizar este tipo de contenido. Un artículo lo puedo cambiar a un podcast y lo puedo cambiar también a una infografía, a una práctica propiamente de laboratorio virtual. Y no es necesariamente que se mejore el aprendizaje per se, pero eso sí, puede aumentar la atención, la motivación y la percepción por parte de nuestro estudiantado. Y recordemos que nuestro estudiantado usualmente tiene entre 18, 23, 24 años, ya no están acostumbrados a leer los grandes libros de texto, ¿no? La que yo fueron de mi carrera y después del posgrado, y en realidad pues ellos ya no están acostumbrados a esto, ya requieren videos, requieren cosas más, plataformas electrónicas que permitan interactuar y otro tipo de cosas para fomentar no el aprendizaje per se, sino la atención, la motivación y la percepción, y eso es un buen camino para mejorar pues al menos el consumir el contenido que tienen que estar consumiendo. Entonces, posiblemente en el mundo real, si bien no existe esta situación de que si yo hago un match entre mi estilo de aprendizaje y mi rendimiento académico, sí puede ser que aumente la motivación. Y en este sentido, hay una herramienta que me encanta, que les súper recomiendo, que de hecho tengo por ahí también un video colgado en YouTube, se los puedo compartir también si me lo permiten, pero sobre todo los invito aquí a un curso que estamos desarrollando en EduCanFem con respecto al uso de Notebook LM y la suite de Google para como profesor, donde vamos a tener videos sobre cómo utilizar Notebook LM, cómo utilizar Google AI Studio, cómo utilizar Gemini. Es una serie de 3 microcursos de inteligencia artificial, uno básico, uno intermedio y uno avanzado. Entonces esperen por ahí en redes sociales pues la apertura de este curso. Bueno, pues Notebook LM es una súper herramienta y si no la conocen, acaban este webinar e inmediatamente se van a Notebook LM, meten esta palabra, les va a aparecer pues esta suite de Google, además es gratuita, tiene un plan de pago que vale mucho la pena, pero la pueden utilizar de manera gratuita. Y tú lo que puedes hacer es compartir el capítulo del libro, el artículo, transformarlo en un podcast, transformarlo en un video educativo, transformarlo en mapa mental, transformarlo en informes, en tarjetas didácticas, en cuestionarios, en presentaciones. Vamos, que las posibilidades aquí son infinitas. Y entonces, si a ti te gusta, no que aprendas mejor así, pero si a ti te gusta consumir la información de manera auditiva, bueno, pues puedes escuchar el podcast. Y yo lo que me he acostumbrado a hacer con mis estudiantes es mandarles tanto un podcast como un video, como una infografía, más propiamente el libro de texto para que ellos consuman información de la manera que más les gusta, pero idealmente que consuman información de múltiples fuentes. Y aquí lo único que tenemos que hacer como profesores, y esto sí es una condición importante, es no obviar que pueda haber errores. Entonces, a pesar de que utiliza una cosa que se llama recuperación dirigida hacia cierto contenido, RAG en inglés, pues aquí lo que vamos a tener es que necesariamente tenemos que checar el video y el podcast para saber que pues lo que está diciendo es lo que yo quiero que diga la IA. Y si no, se puede personalizar el podcast, escapa al propósito de la plática, pero es una herramienta imprescindible en su formación o en su práctica como docentes. De hecho, la inventó un docente. Es por eso que es tan buena, ¿no? O sea, la inventó un docente que estaba en el equipo de Google. Era realmente un experimento, no era propiamente una plataforma terminada y entonces, bueno, pues la inventó y terminó siendo un éxito total. Pero por supuesto les comparto tanto el curso de Educanfem como la liga que tengo de un pequeño video de YouTube que hice. Con respecto, vamos a cambiar al siguiente subtema. Entonces, a ver, tenemos el aprendizaje personalizado, pero ya vimos que no es el santo grial propiamente cuando hablamos de los estilos de aprendizaje. Es el santo grial cuando hablamos de que realmente tengas un acompañamiento activo cuando estás aprendiendo, que veremos en próximas diapositivas. Pero algo que es muy importante, que se obvia muchas veces, es la parte de la codificación profunda del aprendizaje. Esto se monta en las neurociencias más básicas, más clásicas dentro de las neurociencias cognitivas. De hecho, este ni siquiera es una cosa nueva. En psicología cognitiva, la teoría de los niveles de procesamiento viene de Craig y Lockhart en 1970, 1972. Ellos distinguían entre dos tipos de codificación: la codificación superficial, centrada sobre todo en formas, en apariencia de la información, y la codificación profunda, centrada en el significado y en el significado ampliado de las cosas que uno está intentando aprender.
Y ellos demostraron desde la psicología que cuanto más elaborado y significativo y vinculado a experiencias previas sea el procesamiento de información, más fuerte y recuperable es la huella que deja en la memoria. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como profesores? Bueno, pues que generalmente cuando nosotros estamos dando una clase, lo que queda es justamente la parte de codificación superficial. Es más, ahorita el webinar es eso. O sea, ustedes me pueden estar escuchando y realmente si se quedan nada más con lo que yo hablé, puede ser que se quedaron en un nivel de codificación superficial, no trascendió demasiado esto que les estoy diciendo, porque no hubo ese ejercicio posterior y además no estoy dando los tiempos adecuados para hacerlo, no estoy pausando. Entonces no hubo ese ejercicio posterior de decir, oye, pues sí es cierto. O sea, yo escucho muchos podcasts y no me acuerdo de lo que escucho en los podcasts. En cambio, cuando leo un libro, pero no me gusta leer libros, sí que me acuerdo del libro, ¿no? Entonces, es esta codificación profunda cuando uno dice, oye, esto también me pasa a mí, oye, ¿y eso cómo pasará con mis estudiantes? La gente que está haciendo preguntas ya en ese momento están haciendo codificación profunda y me congratulo en ello, pues porque ya están aprendiendo más simplemente por la situación de generar una pregunta. Esto va muy de la mano también con las neurociencias, porque lo que tenemos son un constructo, nuestras memorias viven en un constructo que se llaman engramas en el cerebro, una serie de redes neuronales distribuidas en nuestra corteza cerebral, y cuando nosotros aprendemos algo de forma elaborada, significativa, eso va a hacer que el engrama se fortalezca y que sea más difícil que desaparezca este engrama con el paso del tiempo. Cuando nos quedamos en una codificación superficial, lo que tenemos es que simplemente se entiende la información, pero eventualmente desaparece absolutamente. Seguramente a alguno de ustedes les ha pasado con una novela buenísima que leyeron o una película que les quitó así el aliento en el momento, pero como ya después no pensaron en la novela o en la película o en la serie que vieron, pues terminas perdiendo esa información. En cambio, los que van a clubs de libros y así discuten, obviamente pues se quedan con mucha más información simplemente porque están haciendo una codificación más profunda, ¿no? Es esta parte del aprendizaje social. ¿Cómo logramos esta codificación profunda con la IA generativa? Bueno, una forma es teniendo un diálogo en lugar del consumo pasivo. No es lo mismo yo estar preguntándole a Harrison, bueno, a Fauci, yo sé, ellos ya son los editores, pero al libro de Harrison. No es lo mismo que yo le esté preguntando, que yo le esté pidiendo anotaciones, que yo le esté pidiendo así que me resuelva dudas, que me haga preguntas. Vamos, que utilice un principio social del aprendizaje, un principio socrático del aprendizaje a través de este intercambio a simplemente leerlo de manera pasiva. Muchas veces los estudiantes leen y leen y leen y lo único que hacen es familiarizarse con el contenido sin que realmente se aprenda ese contenido porque lo único que están haciendo es, digamos, estar más conscientes, hasta pueden adivinar qué palabra va a venir, pero no necesariamente porque lo saben, sino simplemente porque están familiarizados con este contenido. Nosotros le podemos dar un contexto significativo y una personalización cognitiva a la inteligencia artificial. Sí que le puedo decir, oye, me gusta, no sé, la Fórmula 1. Entonces, genérame analogías con respecto a la Fórmula 1 para entender la eficacia farmacológica. Y entonces estoy utilizando engramas que no me hubieran servido usualmente en medicina, engramas sobre la Fórmula 1 porque me sé todos los pilotos y sus tiempos y todo lo que ustedes quieran. Y estoy utilizando esos engramas para anclar engramas que posiblemente no me interesan tanto, pero cuando yo emparejo las dos cosas, pues claro que logro un aprendizaje mucho más significativo. Y esto lo vemos pues en sus campos de experticia. Seguramente ustedes en lo que ya son expertos es mucho más fácil aprender cosas nuevas. Y en cambio cuando tienen que aprender algo completamente de nuevo, así completamente de cero, entonces cuesta más trabajo porque esos engramas pues no están tan desarrollados, ¿no? Entonces, bueno, es un principio bastante lógico. También nos permite tener una contextualización multimodal, el storytelling, el contexto emocional. Esto es buenísimo para la parte clínica porque no nos aprendemos un infarto agudo al miocardio, no podemos percibirlo en toda en todo el terror que produce un infarto hasta que no lo vivimos en el hospital, pero en gran medida es por entender la historia detrás del paciente. Los seres humanos estamos hechos para entender historias, por eso es que somos tan buenos en el chisme, por eso es que nos gusta la historia propiamente, a pesar de que pues muchas veces ya la vemos así como en el pasado, pero los canales de YouTube de historia están llenos de gente que los escucha y o que los ve y la situación es porque nos gusta el storytelling, nos gusta
gusta una buena historia. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de estudiar neumonía adquirida en la comunidad de la manera clásica, leyendo el libro, pido un tipo de paciente y ese paciente cuenta su historia y después lo narra en tercera persona cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos? Se los prometo, el aprendizaje puede ser mucho más significativo. Aguas. Más lento y es por eso que muchas veces nos vamos a la parte rápida. High yield facts, datos de alto rendimiento que me van a preguntar el profesor y ahí me quedo y por eso el aprendizaje termina siendo superficial y lo que vemos con nuestros estudiantes es que pasan a segundo semestre y lo de primero ya se los olvidó y pasan a tercero y es así como si se les fueran empujando los conocimientos y terminan en cuarto y no se acuerdan de lo de primero y lo de segundo y es la historia de nunca acabar en nuestras escuelas de medicina. Finalmente, nos puede estimular con un esfuerzo cognitivo óptimo, es decir, ni demasiado difícil ni demasiado fácil. Es el principio del corredor. Si intentas correr demasiado las primeras veces, pues te vas a agotar. Si corres muy poquito, no te vas a motivar. Tienes que correr exactamente un punto en específico donde sea retador, pero no sea o no te sobrecargue, y eso es lo que tenemos que hacer también desde la parte cognitiva. Y bueno, pues, o sea, aquí lo que sugiero es utilizar prompts largos, sugerirle a nuestros estudiantes que hagan esto. No soy estudiante de medicina de tercer semestre, soy muy bueno con estas asignaturas, he tenido dificultad con estas otras asignaturas, tengo un gusto particular por la historia universal y considero que este es un diferenciador de mi bagaje de conocimiento. Tomando en cuenta lo que te digo, explícame cómo ocurre ya. ¿Va? Entonces aquí ya claro que la inteligencia artificial no va a estar dando una respuesta genérica, sino que va a estar dando una respuesta muy dirigida hacia las características de nuestro estudiante, no a su preferencia, a las características y a los conocimientos previos, y eso sí que puede llegar a ser de utilidad en el diferenciar, pues que un estudiante aprenda y otro no aprenda. Tercer subtema, la práctica de recuperación. La práctica de recuperación es una cosa que usualmente obviamos y obviamos de una manera muy fea, creo yo, muy poco práctica. Y esta es la historia de siempre, ¿no? Vemos al estudiante que estudia ahí tranquilo, así aquí en esta imagen que les hice, pues está leyendo como quien lee una novela, como quien lee Harry Potter y de repente llega el examen y falla absolutamente, ¿no? Terrible, pero ¿cómo puede ser esto posible si estuve estudiando todo el día, 5 horas leyendo y llega el examen y catastrófico? Y en cambio tenemos el otro ejemplo, ¿no? El estudiante que está sufriendo con el material de estudio, que está haciendo apuntes, pero también que se hace preguntas y que genuinamente lo saca de su cabeza el aprendizaje y llega el examen y pues le va extraordinario. Y esto es porque esta persona pasó menos tiempo simplemente consumiendo de manera pasiva el contenido y pasó más tiempo practicando este contenido, ejerciendo la práctica de recuperación. Porque nosotros no aprendemos mejor al consumir de manera pasiva la información. Es más, yo diría que es una situación donde pues al final damos muchas clases, mandamos mucho texto que leer y pocas veces le damos el mismo peso a una evaluación formativa. Y en cambio nosotros realmente aprendemos cuando nosotros hacemos el esfuerzo de acceder a la información almacenada sin una ayuda externa. También le llaman el efecto Google a esto de siempre pensar que como lo vas a encontrar en Google no te lo tienes que aprender y eso va en detrimento de nuestra habilidad cognitiva. Recordar es una forma de volver a aprender porque estos engramas de los que estábamos hablando se fortalecen, se consolidan y se reconsolidan cuando uno ejerce este acto de sacar esto de la memoria. Eso es algo que de nuevo sabemos desde hace mucho tiempo y sin embargo no aplicamos tanto en nuestro salón de clases. Es mucho mejor, más eficiente y aquí los estudios son abrumadores en cuanto a la cantidad de eficiencia entre la lectura y relectura que suele ser muy mala y propiamente que solamente aumenta la familiaridad con los temas y propiamente la práctica de recuperación activa mediante cuestionarios, mediante preguntas abiertas, mediante flashcards, mediante una suerte de gimnasio cerebral donde la persona realmente no solamente consume, sino produce esa información desde su cerebro. Y esto lo sabemos hasta desde las neurociencias normales, ¿no? La corteza prefrontal medial incrementa mucho su actividad y también cansa. Por eso es que los estudiantes no lo utilizan de manera, digamos, como natural. Uno tiene que enseñarles a los estudiantes a estudiar de esta manera porque al final como resulta más cansado y sientes que abarcas menos contenido, por lo tanto lo que terminas haciendo pues es simplemente
yéndote hacia la parte de fácil y esa parte fácil termina siendo mucho menos provechosa para ti como estudiante, ¿no? Para el estudiante. ¿Dónde nos ayuda la inteligencia artificial en este punto en particular? Bueno, podemos generar entornos adaptativos, personalizados y de retroalimentación inmediata, propiciar que nuestros estudiantes practiquen mucho con preguntas abiertas, aunque sean preguntas abiertas de respuesta corta, es mucho más efectivo que respuestas de opción múltiple y más efectivo todavía que simplemente consumir la información de manera pasiva. Hay que fomentar preguntas abiertas, casos clínicos, preguntas orales. Algo que me gusta mucho es utilizar este método Feynman que viene del físico famoso Feynman, que era muy famoso por poder explicar muy bien las cosas, Richard Feynman. Y entonces lo que les invito a mis estudiantes es a explicarle a la IA un concepto, ¿no? Entonces están aprendiendo, yo qué sé, están aprendiendo farmacología de las benzodiazepinas y entonces se ponen a hablar con la IA, pero de explicarles como si estuvieran dando una clase. Antes te decían que te jalaras al hermanito, a la hermanita, ahora son hijos únicos muchos de ellos, entonces ya no hay hermanito o hermanita, a veces te decían que a los papás, pero los papás andan trabajando y no están pelando. Entonces aquí la situación es, bueno, puedes interactuar con la IA y pedirle, dame una retroalimentación fuerte, clara con mis debilidades, porque la retroalimentación tiene que funcionar no para ser complaciente con uno mismo, sino para fomentar un mejor aprendizaje. Y entonces, bueno, pues vemos ahí que el estudiante que explica aprende mejor y bueno, eventualmente si ese estudiante explica a otros estudiantes, pues todavía mejor. Para mí es una suerte como de pensar en un gimnasio cerebral. O sea, uno no fortalece su físico por estar viendo a alguien hacer ejercicio. Entonces, ¿por qué diantres tendría que fortalecer uno el conocimiento simplemente consumiendo de manera pasiva la información? Y finalmente está esta parte de la retroalimentación o realimentación explicativa, es decir, algo que siempre daba flojera cuando uno agarraba un libro y contestaba las preguntas, casi nadie iba y revisaba la retroalimentación o la realimentación de cada una de estas es correcta, esta es incorrecta y así. Uno decía, ay, fallé, no sé, lo tuve bien, sí sé, y entonces next. Y aquí lo podemos hacer mucho más vivo, lo podemos hacer mucho más cercano hacia el estudiante, lo podemos hacer mucho más atractivo para que pueda recibir estas realimentaciones explicativas. También tenemos que tratar, y aquí pues obviamente estoy sobrecargando los de temas, pero bueno, el punto es que espero que todos ellos sean de utilidad. Esta parte de la repetición espaciada y la curva de olvido, no se preocupen, es el último subtema neurocientífico que vamos a ver en esta presentación. La repetición espaciada y la curva del olvido es algo que se sabe desde hace más de 126 años, porque el seminal paper fue de Hermann Ebbinghaus, más o menos por 1898. Y entonces tenemos esta curva de Ebbinghaus sobre el aprendizaje. Él era psicólogo, su estudio, su sujeto de aprendizaje o su sujeto de estudio era él mismo, entonces la verdad bastante curioso cómo se hacía la ciencia en ese entonces, pero bueno, esto ha sido replicado innumerable cantidad de veces posteriormente y encontramos que cuando alguien consume información, más o menos después de 20 minutos apenas de la información, o sea, todavía ni siquiera acaba el webinar y lo que les dije en las primeras diapositivas ya se olvidaron ustedes el 40%. Y después de una hora se les habrá olvidado el 55%. Y mañana que se despierten, el 65% se les habrá olvidado. Solamente quedará el 35%. Finalmente, para el próximo webinar, este que vamos a tener con respecto a las guardias de 24 horas, bueno, ustedes habrán perdido el 80% de toda la información que vimos en este webinar apenas 7, bueno, 6 días después, ¿no? Y más tiempo, pues todavía peor. Entonces vemos que sí se va aplanando esta curva, pero de todas maneras perdemos la inmensa mayoría de la información que consumimos. Y digo, esto es bueno porque eso nos permite diferenciar el ruido propiamente de la señal en términos literalmente de la señal informativa, de la señal del procesamiento de información en el cerebro. Pero lo que tenemos es que es un problema enorme para nuestros estudiantes porque nosotros sí que pretendemos que en segundo semestre se acuerden de lo que vieron en primero y en tercero lo que vieron en segundo y así ad infinitum. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta práctica, para que esto no se pierda a lo largo del tiempo? ¿Cómo es que nosotros sí que conocemos cosas perfectamente de memoria y que creemos que jamás se nos va a olvidar? Por una situación bien sencilla, porque la seguimos repasando. Y a esto le llamamos repetición espaciada. Aguas. No es volver a leer, o sea, porque eso nada más aumenta la familiaridad, es volverlo a sacar de tu mente. O sea, es la canción que no habías cantado en 5 años
años y hoy te acuerdas de ella y la vuelves a cantar y la estás reconsolidando hacia el futuro. Puedes reconsolidarla mal, eso sí, porque cada vez que nosotros reconsolidamos podemos meter modificaciones en la memoria original y esto hace que nos acordemos de cosas que posiblemente nunca sucedieron. Pero la situación aquí es que hay que fomentar esta repetición espaciada y disminuir la curva del olvido en nuestros estudiantes. Para mí, en mi curso de farmacología, algo que no les gusta mucho a los estudiantes, pero sí les gusta, es curioso esto, es que no les gusta que todos mis exámenes son acumulativos. Tienen exámenes todas las semanas y todos absolutamente son acumulativos, desde lo que vieron en la primera clase hasta lo que vimos en ese momento. Y entonces para ellos pues es una carga cognitiva esto y se quejan y así hasta que llegan a los parciales, al intersemestral o al final y se acuerdan de las cosas y en cambio cotejan con respecto a sus otras materias donde veían el primer examen parcial y cerraban completamente, segundo parcial y cerraban completamente y esto es 100% repetición espaciada. Pero lo podemos hacer todavía más inteligente porque todo esto sigue un protocolo que deberíamos de considerar, pero hoy en día podemos dar este protocolo a la inteligencia artificial generativa. Podemos utilizar algoritmos adaptativos con registros de desempeño y ajustes automáticos. Podemos enseñar a los estudiantes a hacer esto. Ni siquiera necesitamos nosotros hacerles las herramientas o la herramienta. Lo que sí necesitamos es que consideren esta importancia sobre la repetición espaciada. Y si ustedes la quieren motivar directamente en su salón de clases, hagan mucha evaluación formativa acumulativa. No les digan que yo les dije esto, pues porque entonces me van a odiar a mí también sus estudiantes, que ni los conozco, pero la realidad es que es altamente importante hacer esta evaluación formativa o sumativa, pero acumulativa. Esto es para propiciar esta repetición espaciada. Y lo ideal es hacer un principio que le llamamos del esfuerzo óptimo, que es este principio que ya les había dicho del corredor. Ni muy difícil ni muy fácil. Muy fácil aburre, muy difícil deprime. Entonces es un punto crítico donde el estudiante dice, se siente retado, a veces la tiene bien, a veces no la tiene bien, pero dice, esto sí que me lo debería de saber. Estos modelos permiten acompañar con una recompensa dopaminérgica que puede ser simbólica, elogios, niveles, logros que mantienen esta motivación y compromiso para que el estudiante siga repasando lo de temas anteriores. Oye, Alfredo, pero es que no hay tiempo. Sí hay tiempo si se acomoda bien. El problema es que clásicamente, bueno, lo que hace la mayoría de nuestros estudiantes es esperarse al último día antes del final para intentar repasar todo y eso absolutamente, pues, es un absurdo total pensar que eso puede funcionar. Entonces, bueno, vimos varios principios de la neurociencia cognitiva, de la neurociencia del aprendizaje que son sumamente importantes. Vamos a destinar las siguientes 8 diapositivas a hablar sobre herramientas y implementación. ¿Qué podemos utilizar? Lo primero que les tengo que decir es que no va a dar tiempo en este webinar para profundizar demasiado en esto. Esto solamente es una introducción, por eso vuelvo a hacer la invitación a inscribirse al curso de Educanfen que vamos a tener. Estén atentos ahí a las plataformas y también que puedan asistir al Congreso de Mérida, donde ahí todo, vamos a tener todo el sábado básicamente en turno matutino para aprender mucho sobre uso de inteligencia artificial, además de que van a haber muchísimas experiencias de tanto de profesores y profesoras de todo el país como de invitados internacionales. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, hablemos sobre algunas, es una diapositiva nada más para que vean lo poquito que voy a profundizar sobre esto en esta plática en particular algunas herramientas recomendadas. Pero lo primero que les tendría que decir es que es mejor utilizar los modelos originales. Fin. Utilicen mejor ChatGPT, Claude, bueno, ChatGPT es de OpenAI, Claude es de Anthropic, Gemini, que es de Google, DeepSeek, que es de los chinos, NotebookLM es una herramienta, pero no es un modelo original. Utilicen, si quieren hasta Grok, utilicen Grok. El punto es que utilicen los modelos originales. ¿Por qué? Porque utilizar el modelo original te permite poder utilizar todas las funcionalidades del modelo y saber qué modelo estás utilizando. Porque ya hoy en día hay tantos modelos que, por ejemplo, cuando utilizas una aplicación externa, pues la aplicación externa lo que va a intentar es ahorrar dinero. Y entonces utilizan un modelo viejo, un modelo obsoleto, un modelo chafa, un modelo descontinuado o un modelo gratuito para que a ti sí te cobren los $20, pero ellos
paguen un mínimo por la cantidad de tokens que utilizan los usuarios. Entonces, esto es bien importante porque si, por ejemplo, el nuevo modelo de Claude, de Anthropic, el que acaba de salir la semana pasada, es una locura absoluta, o sea, es una locura total. El modelo de Gemini, DeepThink 3.1, una cosa de locos. Ni una sola herramienta comercial externa tiene estos modelos simplemente porque es demasiado costoso. Te tendrían que trasladar a ti una gran cantidad del costo y entonces la herramienta no valdría 10 o 20 dólares, valdría 50, 60 o 100 dólares. Entonces, aguas con utilizar herramientas externas. A ver, las podemos utilizar para algunas cosas, por ejemplo, Anki, Quizlet, Rainnote, Brainscape, que permiten, que son sistemas que ya funcionan con repetición espaciada, con flashcards, con preguntas. Están bien, ¿saben? Están bien y la suscripción no suele ser tan cara, pero eso mejor dejarlo a los estudiantes. O sea, digo, si ustedes tienen su banco de preguntas y así, bueno, y quieren invertir o la universidad invierte en eso por ustedes, bueno, enhorabuena. Pero si no, siempre, siempre, siempre acostúmbrense a utilizar modelos originales. Oye, ¿cuál es el mejor de todos, Alfredo? Depende del uso. Por ejemplo, para el uso profesional que yo utilizo, Claude es una cosa que vuela la cabeza. O sea, de verdad que digo, a los miembros del equipo de medicina que trabajan conmigo, se los he explicado y ya todos son, o la mayoría de los que se los he explicado son súper fans y ya lo adoptaron y lo compraron y bueno, es genuinamente una maravilla. Pero yo creo que como usuario general, toda la suite de Google es la más poderosa, por tener Notebook LM, por tener Google AI Studio, varias cosas que trataremos en el Congreso de ANFEM. Y eventualmente pues les voy a pasar una página donde subo algo de contenido con respecto a inteligencia artificial que pueden consumir, ¿no? Herramientas específicas como Notebook LM es una chulada. Por favor, cuando acabe este webinar, es lo primero que tienen que hacer. Se meten a Notebook LM, ponen en YouTube tutorial Notebook LM y entonces revisan cómo funciona. 10 de 10 les va a encantar. Y finalmente, hay plataformas específicas de Learning Analytics. Muchas veces están cimentadas, por ejemplo, en nuestros Learning Management Systems que tenemos en nuestras universidades tipo Brightspace, tipo Canva, tipo Blackboard. Entonces hay que revisar qué tipo de herramientas de Learning Analytics tienen y si no tienen, entonces ustedes pueden generar una. Por ejemplo, yo de mis cuestionarios de farmacología tengo una herramienta que programé directamente con Claude, justamente, que me permite ver cómo van mis estudiantes, cuáles van en las percentilas más bajas, en los cuartiles más bajos, quiénes tienen algunos errores específicos y sistemáticos en la forma en responder en los exámenes y eso me ha permitido dar un seguimiento más puntual y adicionar cosas nuevas a mi curso de farmacología, que es algo que no había hecho en el pasado, ¿no? En el pasado pues no había todo este tipo de herramientas. Finalmente vamos a acabar con un mensaje de desafíos y de invitación a la precaución. La parte que no nos gusta de las pláticas, ¿no? Siempre las dejamos casi al final. Eh, a ver, tendría que cambiar nuestro rol como docentes. Sigo viendo a los docentes, incluso de la universidad donde laboro. Me sigo sintiendo a veces yo muy a la antigua de querer dar todo el contenido. No se puede, no se puede, es imposible. Los planes de estudio cada vez tienen menos horas y está bien porque en realidad calculaba con nuestras coordinadoras de ciclos clínicos que nuestros estudiantes se la pasan en clases o en el carro o en rotación, pero básicamente no tienen momentos para estudiar y entonces muchas veces, o sea, como que de manera un poquito condescendiente les decíamos, sí, no, no hay tiempo, que quién sabe que pues no revisando bien sus horarios, genuinamente no hay tiempo. Entonces dices, ¿en qué momento aprenden? Digo, en la rotación aprenden algo y así, pero ¿en qué momento hacen ese deep thing, ese deep work para realmente aprender? No se puede dar todo en una clase, no es útil, no, 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 ya lo vimos, ahorita vamos a acabar este webinar y se les habrá olvidado la mayor parte de lo que vimos. Es lo mismo con el estudiante. Entonces no podemos pretender dar todo. Necesitamos, si queremos ser buenos oradores, seguimos siendo buenos oradores, pero al mismo tiempo ser curadores de contenido, ser diseñadores de las experiencias neuroeducativas de nuestros estudiantes, utilizar principios de plasticidad, de atención, de memoria, generar buenos prompts neuroeducativos que igual les voy a pasar como una biblioteca de prompts con una liga al final. Fomentar la evaluación formativa es que es
tan fácil hoy en día hacer buenas evaluaciones, que psicométricamente sean muy pertinentes con el uso de inteligencia artificial, que deberíamos estar bombardeando a los estudiantes con evaluación formativa para propiciar un aprendizaje mejor. Obviamente siempre protegiendo datos personales, evitando sesgos algorítmicos y promoviendo un uso transparente y responsable y explicable de los sistemas. Es decir, aguas con copiar todos los nombres de sus estudiantes a una de estas plataformas no sería lo óptimo. Anonimicen las plataformas simplemente por un principio de gobernanza de los datos. A ver, muchas plataformas son muy sólidas en cuanto a la gobernanza, pero de todas maneras, mejor errar o mejor pecar de precavidos y no errar de lo contrario. Y sobre todo esto, guiar al alumno para no tomar el camino fácil. Esto quizá es lo más importante, porque ese es el gran desafío. O sea, ese es el gran desafío que veo hoy en día, porque la mayoría de las personas, siendo 100% honesto, no van a usar la IA para potenciarse a sí mismas, sino la van a utilizar para hacerse la vida más fácil, debilitando en el camino las propias capacidades. Lo vimos con Google Maps, ¿saben? Lo vimos con el GPS. Yo ahorita, siempre me acuerdo que mis papás tenían este superpoder de poderse ubicar. Íbamos a Guadalajara y se ubicaban, íbamos a San Luis Potosí y se ubicaban, y en Ciudad de México y se ubicaban. Y se ubicaban y sabían por dónde iban y así. Yo dije, ay, cuando sea grande voy a tener este superpoder de saberme ubicar, ¿no? A veces sacábamos el guía roji para ver por dónde, pero bueno, en su inmensa mayoría de ocasiones yo pensé que cuando yo fuera adulto, yo iba a tener este superpoder. No, hombre, ese superpoder lo tengo cero. Yo vivo en Querétaro, llevo 13 años viviendo en Querétaro y en ausencia de GPS me pierdo, me pierdo. O sea, soy muy malo. Soy muy malo porque me volví muy codependiente del GPS demasiado. Y entonces eso debilitó mis habilidades cognitivas para poderme ubicar en el espacio y eso va a pasar con inteligencia artificial, pero para cuestiones cognitivas superiores, para diagnósticos, para raciocinio clínico, para aprendizaje si nosotros no dirigimos bien a los estudiantes, porque nuestra biología ya nos obliga a ahorrar esfuerzo. Entonces, así como nos cuesta trabajo levantarnos en la mañana y salir a correr, porque nuestra biología dice, no, 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 yo quiero ahorrar esta energía, así nosotros tenemos que motivarnos y motivarlos a los estudiantes para realmente hacer el camino difícil. Y utilizo esta imagen porque incluso uno diría, no, pero mira, somos médicos, somos profesionales sanitarios. Nosotros no, nosotros siempre vamos a preferir el camino difícil, el camino del intelecto y así. Bueno, ustedes saben que en estos grandes summits, en estos grandes congresos de gente que se dedica, se me fue el nombre, este deporte espantoso donde jalan cuerdas y saltan y se me fue el nombre, bueno, ustedes entenderán, ¿no? Es cosa que genera hasta rabdomiólisis si no estás bien preparado. Pero en estos congresos, fíjense, mal ejemplo de hacer ejercicio, ni me acuerdo del nombre de esta disciplina. Pero en estos congresos donde va pura gente que en teoría son super fit, cuidan muchísimo su salud y así, han hecho las evaluaciones y está publicado en estudios científicos donde analizan qué porcentaje de gente agarra las escaleras eléctricas y qué porcentaje de gente sube por las escaleras normales y más o menos el 85% de esta gente fit utiliza las escaleras eléctricas. Eso quiere decir que muy adentro, en la profundidad de nuestro ser, siempre estamos hechos para ahorrar cuando vemos un momento en el que nosotros podemos ahorrar. ¿Sí? Y entonces, y digo, no lo digo yo, lo dice también Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo, un gran libro, Pensar rápido, pensar despacio, se los recomiendo. Aquí se los traduzco y dice así el libro, ¿no? Cito. Una regla general de la ley del mínimo esfuerzo aplica tanto al ámbito cognitivo como al físico. La ley afirma que si existen varias formas de alcanzar el mismo objetivo, las personas tenderán a elegir el camino menos exigente. En la economía de la acción, el esfuerzo es un costo y la adquisición de una habilidad está determinada por el equilibrio entre beneficios y costos. La pereza está profundamente arraigada en nuestra naturaleza y creo que ahí lo resume completamente. Si nosotros activamente no queremos combatir esta pereza, simplemente nos ganará esta pereza y quién sabe qué vaya a ser nuestro futuro con pereza cognitiva, ¿no? Genuinamente me podría llegar a espantar este futuro. Tenemos que ser esos agentes de cambio, tenemos que guiar a nuestros estudiantes. Como conclusiones.
Se deben de utilizar principios cognitivos para mejorar el aprendizaje. Ya vimos varios: aprendizaje significativo, aprendizaje, repetición espaciada, testing effect, efecto Feynman, todos estos que vimos al principio de la plática. La IA generativa es una herramienta para superar las barreras previas de tiempo, esfuerzo, escalabilidad. Estamos viviendo una época donde nosotros tenemos que darle forma a esto. El rol del docente debe adaptarse con el tiempo y asumir nuevas funciones. No podemos seguir en la cátedra de hace 500 años, 600 años. Básicamente no ha cambiado mucho desde estas primeras universidades europeas, y debemos guiar con eficacia y elocuencia, porque si no guiamos con eficacia y elocuencia al alumnado, el vector del cambio está en otro lado. El vector del cambio está en cada vez hacer menos esfuerzo cognitivo. Aquí les comparto las fuentes que utilicé para hacer las aseveraciones que dije en esta charla. Igual pues van a estar ahí en la página si las quieren consultar. La mayoría de estas son a propósito de Open Access, para que las puedan ustedes también descargar. Y simplemente aquí mis datos de contacto: alfredo.manzano@nahuac.mx, correo institucional; alfredo.manzano@outlook.com, correo personal. Tengo una página de internet donde ustedes pueden descargar la presentación: neuroamg.com. Buscan esto de IA en medicina y ahí subo contenido, menos del que me gustaría, pero espero tener más continuidad y tener un poquito más de tiempo. Los veo también en el Congreso de Mérida, en el curso de Educanfem, y cuatro recomendaciones de libros. Ahorita estoy leyendo con mi equipo este de Small Teaching, lo estoy releyendo. Es un libro que genuinamente me parece extraordinario, se los recomiendo mucho. Intelligence, de Ethan Mollick, un autor muy prolífico y muy respetado en el campo de la inteligencia artificial. Teaching with AI, muy bueno, del año antepasado, sigue estando muy actualizado, se los recomiendo también. Y Brave New Words, de Salman Khan, que es el de Khan Academy, que es un poquito más filosófico. Habla sobre el futuro que él prevé, y la verdad es que motiva a leer este libro con respecto al uso de inteligencia artificial. Y bueno, no me queda más que agradecer que hayan estado aquí presentes, haber robado un poquito de su tiempo no sé qué día es hoy, de miércoles, y quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta explicación tan detallada de estos principios que nos acabas de explicar y las aplicaciones que también nos sugeriste. Y tenemos varias participaciones en el botón de preguntas y respuestas. Y te quiero empezar preguntando una aportación que hace Martín González. ¿Qué opinas de esta estrategia que utilizan algunos profesores, donde ponen a los estudiantes a exponer la clase? Ahí la evidencia es muy sólida, la evidencia educativa de la ciencia del aprendizaje. Fíjense que lamentablemente esto es bueno para quien expone si realmente se toma en serio la exposición; es malo para sus compañeros. Actúa en detrimento del aprendizaje de sus compañeros, porque muchas veces, como no lo ven como una autoridad a la persona que está exponiendo, o no logra cachar, digamos, o inspirar, porque finalmente el propósito último de la clase no es tanto el proveer información, es inspirar. Yo espero que después de este webinar ustedes se sientan inspirados, no se sientan Ujú, eruditos. Es diferente, ¿no? Entonces, ujú, eso mejora la experiencia del estudiante que presenta, pero es en detrimento de los demás. Si lo vemos 100% como una lógica matemática, sugeriría hacerlo lo menos posible, y cuando se haga, hacerlo muy bien planificado, con rúbricas, con mucha atención, con acompañamiento en la construcción de la clase del estudiante, lo ujú, cual termina consumiendo muchísimo más tiempo del originalmente ujú. planeado. Gracias. Tengo una pregunta que pudiera considerar yo hasta relativamente filosófica. La pregunta que te voy a compartir aquí: están mencionando de estudiantes que tienen dificultades para desempeñarse eficientemente en las evaluaciones. Y aquí está el dilema: es, vamos a conseguir con esas estrategias mejores aprendizajes y se espera que se reflejen también en las calificaciones, ¿no?
Sí, la mayoría de estudios que cité lo que demostraban es que, y de manera controlada y no controlada, o sea, de mundo real y de laboratorio, Mm, mostraban que a través de fomentar la evaluación formativa, 100%, sin necesidad ujú, ni siquiera de que tuviera un peso en la calificación, los estudiantes lograban un incremento en su mm, calificación final del curso de entre un 15 y un 20%, que en términos pedagógicos es muchísimo. O sea, ujú, estamos hablando de el antihipertensivo que te reduce ujú, 20 milímetros de mercurio, mm. ¿saben? O sea, es un efecto muy, muy grande en términos educativos. Entonces impactan las dos, en retener o mejorar el aprendizaje y que se refleje en las calificaciones. Doctora Yolanda, no sé Ya, si pues tiene parte, alguna. no, Adelante. parte ya de Ujú, lo que están preguntando, creo que con tus preguntas se contestaron ujú, y también tenemos más que preguntas, varios comentarios largos. Yo tengo dos preguntas en relación a la famosa pirámide de Edgar Dale. ¿Tú qué opinas? Porque tu gráfica es muy parecida a lo que nos indica esta pirámide. Y también comentarte si es posible que por ejemplo, en el libro de Bimla Patel de la Universidad de McGill, de que publicaron en los 80, ella también habla mucho de lo que estás comentando. Ella se va mucho a ciencias básicas. Entonces, mi pregunta es, ejemplo, lo que tú estás planteando de hacer un híbrido, pienso yo, de diferentes herramientas para abordar los contenidos, podría ser que en el caso de Pharma, que utiliza, tiene contenidos híbridos con fisiología, con anatomía, con histología, etcétera, estos serían los elementos que tendrían que engranar a través de lo que tú estás sugiriendo. ¿Sería esto lo que tú planteas? Absolutamente, y usualmente eso hubiera consumido muchísimo tiempo y hoy en día lo podemos hacer de manera muy eficiente porque, a ver, pensando por ejemplo, también doy a veces el curso de fisiología general. Entonces, si hablo de neurofisiología, pues estoy hablando del tema de neurofisio, ¿no? Entonces, cuando llevo a neurofarmacología y cuando imparto farmacología, no necesito absolutamente toda la neurofisiología y ese es el gran error. O sea, necesito puntos específicos de esa Ujú, así fisiología y es. entonces lo que intento con los estudiantes es conectar esos puntos en específico para que tenga lógica las benzodiazepinas, los barbitúricos, los antidepresivos, muy específico a lo que vimos en el curso de neurofisiología. Ese tipo de engramas pues son mucho más ricos porque ahora en quinto semestre, cuando lleven neurología, van a poder pegar bien la parte clínica con la parte fisiológica y farmacológica y hasta hace poco pues tenías que regresarte al libro previo y hoy en día con IA generativa lo puedes hacer de manera muy eficiente. Ok, gracias. Oye, Alfredo, están Sí, mencionando, bueno, muchos comentarios como te dijo la doctora sí. Yolanda, pero esta pregunta me pareció muy interesante. ¿Consideras que el dominio de o el uso de la inteligencia artificial con fines de aprendizaje es una de las nuevas competencias docentes de los profesores y profesoras de carreras de la salud? Absolutamente, completamente. Creo que vamos lentos. Creo que en buena medida hay que apresurarnos para poder llegar a una competencia adecuada, no solamente como usuarios sapientes, sino también para diseñar este tipo de herramientas. De hecho, por ahí ando escribiendo un artículo de revisión sobre el médico como tecnólogo, que creo que va a ser un nuevo, quizá no un rol total del médico per se, pero sí una nueva forma de concebir al médico. Espero meterlo ahí en una de las revistas nacionales, entonces cuando sea publicado, pues lo anunciaré ahí en las redes. Pero sí creo que hoy en día esto es una competencia transversal y creo que tenemos que ser bien, bien, bien cautos de no pensar que nuestros estudiantes, por ser nativos digitales, realmente saben utilizar muy bien la tecnología. Y les pongo el ejemplo clarísimo de la semana pasada. Les decía a mis estudiantes, a ver cuánto tiempo consumen en Instagram o en TikTok, ¿no? Y en promedio, primer semestre eran 2 horas al día.
cuarto semestre eran 1 hora al día y mi promedio personal eran 7 minutos al día. Y entonces ese era como el uso predominante de la tecnología. Y cuando les decía, bueno, ¿quién de ustedes puede programar una aplicación en Google AI Studio? ¿Quién de ustedes puede generar un canvas interactivo para poder hacer una microaplicación con tus amigos y generar un juego entre ustedes? No, ni uno solo. Así, Ismael Piedra va a levantar la mano porque Sí. sí que sabe. Entonces, la situación es que hay una discrepancia. El hecho de utilizar la tecnología no implica utilizarla para estos fines en específico. Otra pregunta, saludos a la doctora Sara Morales, que está por aquí en el webinar, y ella está haciendo una referencia nueva al tema que tocaste ahorita de los nativos digitales. Este, lo mencionaste durante tu conversación o tu presentación, donde el profesor tiene que tener un rol distinto para diseñar esas experiencias de aprendizaje en este contexto de ciencias de la salud en formación. Pero aquí menciona la doctora Sara que estas experiencias tienen que lograr que los estudiantes participen, se motivan y quieran aprender, y nosotros somos responsables de eso, según tu propuesta, ¿no? Absolutamente, y creo que por eso el punto crítico es que la clase magistral se mantiene con un enfoque completamente diferente. El enfoque debe ser mucho de Ujú, motivación, mucho de inyectar la pasión de tu disciplina al estudiante para que diga, oye, vale la pena estudiar esto. Entonces, por ejemplo, por ahí preguntaron del curso de neuroanatomía si tiene algún costo. No, es completamente gratuito porque ujú, pienso mucho en la apertura, digamos, del conocimiento. Ahí pueden consumirlo todo de forma gratuita. Pero funcionaba muy bien este curso, ya lo dejé de dar porque desapareció la materia en el nuevo plan de ujú, estudios, ujú, pero realmente el estudiante veía primero los videos, tenía flashcards, teníamos un Kahoot formativo durante la clase y después el periodo de la clase eran puros casos clínicos, eran puras preguntas clínicas. Oye, tú dime esto, tú esto, era todo muy dinámico, todo muy activo y entonces eso motiva que el estudiante para la siguiente clase pues consumiera los videos, consumiera las flashcards, consumiera todo el contenido, digamos, la parte, digamos, expositiva, y creo que ese es nuestro papel como docentes, o sea, llegar al salón de clases, a ver, aclarar preguntas y así, pero muchas veces hasta la IA lo puede ujú, aclarar mejor que uno, es motivar, porque ahí sí creo que todavía ujú. no nos alcanza la IA. Yo quisiera hacer otra pregunta, Adelante, doctora. perdón, en Sí. relación a la repetición espaciada que me llamó mucho la atención. No sé qué opines del Progress Test del doctor Van der Gluten de la Universidad de Maastricht. Él hizo su tesis doctoral acerca de un examen que va siendo acumulativo. El examen de segundo tiene los conocimientos de Mm, primero, el de tercero, el primero, segundo, etcétera, son acumulativos. ¿Sería un ejemplo de repetición espaciada o bien tiene que ser la repetición a lo largo del año? Porque esta es una evaluación, ya para ellos sí era, no era formativa, era sumativa, ese gran examen. ¿Qué opinas? No, buenísimo, o sea, digo, a mí me encantaría poderlo hacer con mis estudiantes, pero un poquito me podrían cortar la cabeza. Pero no, o sea, es que eso sería muy, pero muy, muy, muy bueno. Por eso es que, o sea, cuando el médico más sabe de medicina, al menos la parte teórica? Es cuando hace el ENARM. No es cuando acaba la carrera, es cuando prepara el ENARM porque vuelve a repetir, o sea, a hacer esta repetición de todo el contenido y vuelve a sacarlo a su cabeza y realmente se lo toma muy en serio porque está muy motivado. Entonces, no, buenísimo también estos currículums que son en espiral, donde vuelves ujú, al mismo concepto y profundizas más. También es muy valioso esto y nosotros particularmente lo que hacemos en la universidad donde laboro, la Universidad de Anáhuac Querétaro, tenemos ujú, exámenes grandes, ujú, estandarizados, externos, los IFOM, los ujú. International Foundations of Medicine, Basic Science y Clinical Science, para motivar al estudiante a recuperar esa información de todos los ciclos básicos y después de todos los ciclos clínicos. Pero no, o sea, hacerlo de forma como usted lo ha indicado, doctora, sería ideal. Y gracias. Pues quedaron algunas otras preguntas, Alfredo, en el tintero. Y nuevamente puedes compartir tu correo electrónico por si alguien quiere tener más información y contactarte, Sí, claro que sí. porque no leímos todas las preguntas. Por supuesto. A ver, déjenme nada sobre la presentación.
Dame un segundito porque ya la había cerrado. Pero sí, con Ujú, mucho gusto háganme llegar las ujú, preguntas ahí ujú, por el correo y con muchísimo ujú, gusto les voy respondiendo. Nada más ujú. déjenme, abro la última diapositiva donde estaban mis datos. Sí, y Y mientras la abres, damos la bienvenida al doctor Ramón Esperón, que ya anda por aquí. Doctor Ramón, buenas noches. A ver si ya pudo entrar. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy padre la conferencia y los comentarios. Me encanta que la gente se involucre y creo que el mensaje que hoy nos deja Alfredo es un mensaje, pues, de invitarnos a conocer estas tecnologías, ¿no? Y empezarlas a explorar, yo siempre digo, a jugar un poco con ellas nosotros en nuestra propia experiencia primero, generar experiencia y empezar a aprender juntos con los estudiantes también, ¿por qué no? Porque muchas veces pensamos que tenemos que ser expertos y que tenemos que saberlo todo. Entonces también podemos aprender con ellos, ir experimentando con ellos, ir guiándolos, que este es uno de los papeles más importantes del profesor, ser la guía, ser el acompañante, el tutor, el mentor de los estudiantes, que es algo que tanto necesitan y las generaciones actuales lo reclaman. Yo creo que un poco la pregunta que le hacen los estudiantes a Sarita es un poco en ese sentido. A veces lo leemos un poco como esta postura del estudiante que no se compromete o el estudiante que es rebelde o el estudiante que algunos los llaman de generación de cristal y esto, pero en realidad lo que ha pasado, y esto sí está muy bien estudiado, es que los jóvenes están más solos que nunca entre toda la exposición a la información y a los medios que ellos tienen, pero que están solos al final. Y los adultos o los más grandes, las generaciones mayores, pues están en otras cosas y se han interesado muy poco en los jóvenes. Y yo creo que ese es el reclamo permanente que sentimos todos, que a lo mejor pensamos que no lo merecemos porque pues, decimos, bueno, yo no es mi obligación, no soy tu papá o no soy tu mamá, pero en realidad sí es nuestra obligación como generaciones mayores guiarlos, acompañarlos y hacerles sentir que estamos ahí con ellos, ayudándolos a aprender y aprendiendo con ellos también. Entonces yo creo que este tipo de retos que nos traen estas tecnologías son justamente, nos ayudan a acercar a las generaciones más que a separarlas. Y respecto a lo que mencionaba también Alfredo, respecto a que pensamos a veces que los estudiantes saben más de tecnología, saben de las tecnologías que les interesan y donde sus mismos pares interactúan, pero no saben de la aplicación de la tecnología con maestría o con pericia o con una perspectiva basada no solo en la evidencia, sino también en la experiencia del campo de aplicación que esto puede tener en el futuro, ¿no? Nosotros ya hemos recorrido el camino y sabemos muy bien y muy claramente cómo esto puede irse incorporando a diferentes etapas o a diferentes eh, formas de ejercer la profesión, ¿no? Entonces, yo creo que es muy positivo que aprendamos junto con ellos. Para mí ese creo que es el mensaje principal. Y para todas las personas que quieran aprender más de inteligencia artificial, pues los invitamos a venir al Congreso que vamos a tener en Mérida, a ver un training especial de inteligencia artificial, 6 horas con expertos. Y ahora sí no les van a contar, sino van a hacer con ellos, traigan sus laptops y ahí van a empezar a explorar y a vivir junto con los expertos la experiencia de la IA. Entonces, de verdad, les invitamos, les esperamos. Ahí va a estar Ismael, va a estar Alfredo y otros compartiendo con ustedes. Va a haber un experto internacional también. Entonces, la verdad es que se la van a pasar muy bien. Les esperamos aquí en Mérida. El taller va a ser el día 23 de mayo, pero el congreso empieza el 20, así que le esperamos a partir del 20 de mayo a este congreso. Todavía está con descuento, todavía pueden conseguirlo. Todo el mes de mayo vamos a mantener el descuento para que sea accesible para todas y para todos. Para quienes no son de Mérida, Mérida es muy barato. En realidad, hospedarse en Mérida, comer en Mérida es muy económico. El Congreso es muy económico para la calidad que trae. Así que les invitamos a venir. Vienen
Jason Frank, que es el transformador de la educación médica de Canadá. Viene Kim Loomis, la transformadora de la educación médica de Estados Unidos. Viene Patty Temsky, que es de las personas que están ahorita participando en la transformación de la educación médica de Brasil, aparte de expertos mexicanos y de otros países de Latinoamérica. Pues de verdad, les esperamos aquí y va a ser un agasajo poder estar en este taller de inteligencia artificial con las y los expertos. Les invitamos. Muchas gracias, Alfredo, como siempre, tu generosidad y bueno, tu modestia en el manejo de estas tecnologías, pero bueno, esa gran maestría que tienes y esa forma de conectar y enseñarnos y también acompañarnos en el aprendizaje. Gracias, Ismael. Gracias.